Solía decir que ya no creía en la Navidad, hasta que un encuentro inesperado, una casa llena de recuerdos y una mujer a la que jamás pensó volver a ver, reavivaron todo aquello que su corazón juraba haber olvidado. Y es curioso cómo la vida elige justo los días que menos esperamos para trastornarlo todo, ¿verdad? Porque, en el fondo, nadie se levanta preparado para afrontar el dolor, la profunda añoranza, los recuerdos dolorosos, el miedo a revivir lo que ya se fue. Él tampoco lo estaba, pero el destino... ¡Ay! El destino tiene una forma silenciosa de empujarnos de vuelta a lugares que intentamos evitar. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y contarme en los comentarios. ¿Sigues creyendo que la Navidad puede sorprenderte? Incluso después de tantos años. Solía decir que la Navidad tenía un brillo especial, pero un día ese brillo simplemente se apagó dentro de él, y nunca supo cómo reavivarlo. No lo decía con rabia, sino con el cansancio que solo existe en quienes han luchado demasiado contra la vida y han perdido más batallas de las que admiten. Para Sebastián, la Navidad no era tiempo de esperanza, era un cruel recordatorio de todo lo que le habían arrebatado. Las luces parpadeaban como pequeñas advertencias, la música hería el silencio que intentaba proteger, y diciembre siempre lo encontraba un poco más destrozado. No buscaba consuelo ni deseaba milagros. Solo quería pasar el mes sin sentir que se le desgarraba el pecho por dentro. Pero, por alguna razón que no comprendía, la Navidad siempre encontraba la manera de tocarle donde más le dolía. La primera herida profunda llegó el día que perdió a su padre, 25 de diciembre, una fecha que debería haber estado llena de risas y abrazos, pero que se convirtió en un hospital, pasillos fríos y una despedida que nunca llegó a aceptar del todo. El olor de aquel lugar quedó grabado en su memoria, junto con la sensación de que el mundo se había derrumbado de repente. Sebastián aún recordaba el último aliento de su padre, la mano fría que sostenía la suya, a su hermana llorando en silencio para no empeorar las cosas. Desde entonces, la Navidad se ha convertido en un terreno peligroso, lleno de detonantes ocultos. Ya no podía mirar un árbol iluminado sin sentir que algo se rompía en su interior. Pero el destino parecía haber decidido que él podía soportar más. Unos años después, el Alzheimer de su madre llegó lentamente, casi con delicadeza. Al principio, incluso resultaba cómico, un nombre confundido, un objeto perdido. Pero luego llegó lo que realmente dolía. Empezó a perderse en sus propios pensamientos. Confundía fechas, personas, lugares. A veces llamaba a Sebastián por el nombre de su padre. A veces parecía reconocerlo solo por la forma de su sonrisa, y lo más doloroso era darse cuenta de que siempre le había encantado la Navidad. Decoraba toda la casa, preparaba comida para todos, se reía de cualquier cosa. Ahora, diciembre solo la ponía inquieta, perdida, asustada, y él se sentía impotente, intentando aferrarse a una mujer que se le escapaba de las manos, incluso estando a su lado. Cuando llegó el divorcio, fue otro diciembre que se convirtió en una cicatriz. Él y Carolina llevaban tiempo con problemas, pero Sebastián jamás imaginó que el final llegaría justo cuando todos hablan de matrimonio. Ella dijo que ya no reconocía al hombre en que se había convertido. En el fondo, él tampoco se reconocía. La separación lo quebró de otra manera, silenciosa, solitaria, totalmente inesperada. Ver a sus hijos pasar la Navidad con su madre mientras él se quedaba atrás fue como recibir otra puñalada para la que no estaba preparado. Esa noche se sentó en el sofá vacío y sintió que ya no quedaba nada en el mundo que le perteneciera. Desde entonces, diciembre se había convertido en una especie de alerta emocional.
Cada luz intermitente parecía empujarlo hacia recuerdos que intentaba desesperadamente evitar. Empezó a evitar lugares concurridos, la música navideña, las reuniones familiares. No era amargura, era instinto de supervivencia, era el instinto de quien ya había sufrido demasiado. Echaba de menos la mesa llena, el olor de la comida de su madre, los chistes malos de su padre, los dibujos que sus hijos hacían para colgar en la pared, pero todo eso pertenecía ahora a un pasado que parecía inalcanzable, como si lo hubiera vivido otra persona. A veces, Sebastián pensaba que el problema era él, que tal vez no había amado como debía, que tal vez había fallado en cuidar a las personas que más le importaban. Cargaba con una culpa que nadie le había pedido, pero que, aún así, acumulaba. Era como si vivir con remordimientos fuera su única forma de mantenerse conectado con quienes había perdido. No sabía cómo perdonarse a sí mismo, y mucho menos cómo dejar que su corazón respirara sin miedo. Y por eso la Navidad era tan dolorosa, porque lo obligaba a mirar todo lo que ya no existía. Lo que más le dolía no era el pasado en sí, sino la sensación de que todos los demás habían logrado seguir adelante, menos él. Su exmujer había encontrado una nueva rutina. Su hermana había reorganizado su vida. Los niños habían crecido, se habían adaptado y habían aprendido a compartir las fiestas. Y Sebastián seguía ahí, emocionalmente estancado en algún punto del camino. Era como si diciembre fuera una fotografía borrosa donde todos seguían adelante, menos él, y eso le oprimía aún más el pecho cuando llegaba el mes. Había noches en que intentaba ahuyentar los pensamientos. Salía a caminar, trabajaba hasta tarde, veía cualquier cosa con tal de evitar el silencio. Pero con solo oír un villancico a lo lejos o ver una casa iluminada, le volvía a doler el pecho. No era solo tristeza, era una extraña mezcla de nostalgia, cansancio, ira y anhelo por lo que jamás regresaría. A veces deseaba un minuto con su padre, una mirada lúcida de su madre, una conversación tranquila con Carolina antes de que todo se desmoronara. Pero la vida no devuelve nada. Y diciembre se encargaba de recordárselo cruelmente. Sus hijos eran la única luz que le quedaba. Incluso desde lejos, guardaba todo lo que hacían, dibujos torcidos, notas arrugadas, estrellas de papel. Era el único gesto que podía devolverle la cordura. Pero el silencio de la casa vacía era demasiado grande. Sebastián a veces se quedaba parado frente al árbol apagado, preguntándose cuándo se había torcido todo. ¿Por qué parecía tan difícil reconstruir algo que una vez fue tan sencillo? ¿Y por qué la Navidad se empeñaba en parecer una enemiga en lugar de un descanso? Por lo tanto, cuando comenzó aquel diciembre, Sebastián no esperaba absolutamente nada. Ni alegría, ni paz, ni sorpresas, ni nuevos comienzos. Solo quería pasar el mes sin verse abrumado por sus propios recuerdos. Quería respirar sin sentir dolor. Quería existir sin tener que luchar. Y este deseo, tan simple, tan humano, tan silencioso, fue lo que, sin que él se diera cuenta, empezó a impulsarlo hacia el siguiente capítulo de su propia historia, aunque juró que nada más podía cambiar en su vida. Llegó a la puerta de la casa donde creció con esa mezcla de familiaridad e incomodidad que solo los hogares albergan cuando dejan de ser refugio y se convierten en un espejo. Cada ladrillo parecía guardar un fragmento de lo que había sido, pero ninguno parecía abarcar lo que era ahora. El olor a madera vieja, que una vez le recordó su infancia y las risas, ahora cargaba con el peso de la responsabilidad que había estado eludiendo durante años. Entró despacio, casi como si pidiera permiso, sintiendo un nudo en la garganta al darse cuenta de que todo era igual y, a la vez, completamente diferente. Allí la familia sonreía con sinceridad. Allí el amor parecía fácil.
Ahora esa escena parecía exigirle respuestas que no tenía. Su hermana lo recibió con ese fuerte abrazo que solo los hermanos mayores pueden dar, el abrazo de alguien que siempre ha asumido más de lo que le corresponde. Pero incluso en medio de su cariño, Sebastián sintió culpa, como si estuviera invadiendo un espacio donde no había ayudado lo suficiente. La casa reflejaba el cansancio de su hermana. Sábanas dobladas a toda prisa, té frío olvidado sobre la mesa, notas adhesivas con recordatorios por todas partes. Era evidente que había estado luchando sola contra una época implacable. Y sintió el golpe silencioso de darse cuenta de que, de todas las navidades difíciles de su vida, esta era quizás la que más le había exigido. Los dos intentaron hablar como antes, pero un nudo los separaba, despedidas postergadas, promesas incumplidas, llamadas apresuradas, excusas poco convincentes. Su hermana, a pesar de su dulce sonrisa, tenía una mirada que suplicaba ayuda, incluso cuando intentaba ocultarla. Hablaba de su madre con naturalidad, pero entre líneas se escondía una petición que él conocía desde niño. «Quédate. No puedo más solo». Sebastián sintió que el pecho se le partía en dos, la mitad del hombre agobiado por su propia vida y la mitad del hijo que sabía que tenía que volver. Cuando su madre apareció en el pasillo, todo se volvió aún más intenso. Caminaba despacio, como si intentara recordar el camino, como si cada paso fuera una búsqueda de la persona que la enfermedad le había arrebatado. Cuando ella lo miró, Sebastián esperó, casi suplicó un instante de reconocimiento, pero ella le dedicó esa sonrisa vaga y amable, propia de un visitante cortés. No había rastro del brillo que tenía cuando lo llamaba por su nombre. Le dolió de una forma para la que no estaba preparado. Era como perder su propio rostro reflejado en los ojos de alguien que siempre lo había visto completo. Su hermana intentaba aliviar la tensión, relatando sucesos cotidianos, pero Sebastián solo podía observar a su madre. Sus manos temblorosas, su dificultad para ordenar sus pensamientos, la fragilidad que contrastaba por completo con la fortaleza de la mujer que había criado a dos hijos prácticamente sola. Preguntaba por su marido como si estuviera vivo, por sus nietos como si aún fueran pequeños, por fechas que ya habían pasado, y cada pregunta era una puñalada suave, silenciosa y cruel. La enfermedad transformaba el tiempo en algo que se le escapaba entre los dedos. Recorrió la habitación y todo parecía albergar recuerdos que lo asfixiaban. Las fotos antiguas, el sofá donde su padre solía leer, la mesa donde recibía a sus amigos, la alfombra donde jugaban los niños. Aquella casa era un museo de recuerdos que no encajaban con la realidad presente. Se sentía fuera de lugar, como un visitante indeseado en su propia historia. Su hermana le dijo que necesitaba descansar, pero lo que realmente necesitaba era encontrar la manera de respirar y darse cuenta de que la casa donde dejó de creer en el amor aún existía. Aunque fragmentada, lo sacudió más de lo que esperaba. La conversación entre los hermanos se tornó más tensa. Ella mencionó las noches en vela, los sustos, la soledad de ver cómo empeoraba la salud de su madre. Sebastián, por mucho que lo intentara, no podía negar la verdad. Se había escapado. Se había escapado porque le dolía demasiado. Se había escapado porque no sabía cómo afrontar lo que estaba pasando. Se había escapado porque pensaba que volver lo derrumbaría emocionalmente, pero ahora, al ver a su hermana agotada, se dio cuenta de que su ausencia no solo le dolía a él, sino que también pesaba sobre quien siempre había estado ahí para todos. Intentó justificarse, hablar del trabajo, del divorcio, de la distancia con sus hijos, pero todo sonaba insignificante comparado con lo que su hermana había cargado sola. Ella lo escuchaba, pero sus ojos decían otra cosa. «Duele, Sebastián,
Duele estar aquí viendo cómo la persona que nos crió desaparece un poco más cada día. Duele saber que mientras yo lo mantenía todo en pie, tú intentabas sobrevivir a tu propio caos. Ninguno de los dos tenía la culpa, pero ambos estaban destrozados. Y eso creaba una tensión que ninguno quería admitir. Mientras ayudaba a empacar algunas cajas, Sebastián sintió algo distinto, como si la casa lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Era extraño, casi inquietante. Sentía que, incluso con todo el dolor, aún existían lazos que clamaban por ser rescatados. Aún había buenos recuerdos, aún había amor disperso en los rincones, aún había historias que podían reescribirse. Pero para eso, tendría que hacer algo que había estado evitando durante años: afrontarlo todo de frente. Cayó la noche. Su hermana preparó té y su madre se quedó dormida en el sofá. El silencio de la casa parecía más denso que antes, pero no vacío. Sebastián se encontró observando las sombras de las luces en la pared, recordando cómo su madre solía realizar ese ritual de encender pequeñas lámparas en Navidad. Ya no le gustaba la Navidad, pero allí, en ese instante, se dio cuenta de que quizá lo peor no era la Navidad en sí, sino todo lo que se había perdido para escapar de su propio dolor. Y ese pensamiento, tan simple, abrió un espacio inesperado en su interior, preparando el terreno para el siguiente giro del destino, aunque no sabía que estaba a punto de ser sorprendido. Sebastián oyó pasos que venían de la cocina, y por un instante creyó que era su hermana. Pero cuando se abrió la puerta, la mujer que entró llevaba 2 tazas de té y tenía una mirada firme que no encajaba con la fragilidad de aquella casa. Marta vestía un abrigo sencillo, el pelo recogido de forma descuidada y una expresión tan concentrada que parecía a punto de resolver un problema invisible. Él la miró fijamente, como intentando adivinar de dónde venía. Ella le devolvió la mirada, como si ya supiera perfectamente qué clase de hombre tenía delante. El ambiente cambió, no por un romance, todavía no, sino por el choque de 2 mundos muy distantes que, contra su voluntad, acabarían encontrándose. Dejó la taza de té sobre la mesa y dijo un «buenas tardes», tan cortés como distante. Él respondió en el mismo tono, intentando observar sin fijarse demasiado. Había algo en ella que le inquietaba, quizá la forma en que hablaba con su madre, con una intimidad que él ya no poseía. Quizá la naturalidad con la que se movía por la casa, como si fuera de la familia. Quizá el hecho de que pareciera ver a su madre con una luz que él ya no encontraba. Aquello lo dejaba confundido y algo irritado, como si alguien hubiera llegado demasiado tarde y, sin embargo, supiera hacer todo mejor que él. La madre, sentada en el sofá, le sonrió a Marta de una forma distinta a como le había sonreído a él al entrar. La herida se reabrió, no por su madre, sino porque la enfermedad había creado distancias que no sabía cómo cruzar. Ver a su madre confiar en esa desconocida despertó en él una mezcla de protección y celos que jamás había sentido. Mientras Marta acomodaba una almohada tras la anciana, Sebastián se cruzó de brazos, ajeno a la tensión de su propio cuerpo. Marta lo notó y lo comprendió todo. Su mirada decía: «Estoy acostumbrada a los niños difíciles». La de él: «No te metas con lo que aún es mío». La situación se tensó aún más cuando ella comentó, con toda naturalidad, que su madre necesitaba descansar más y comer mejor. Era cierto, pero sonó a crítica. Él respondió bruscamente, justificándose en que hacía lo que podía y que no necesitaba que nadie le enseñara a cuidar de su propia madre. Marta arqueó una ceja, ese gesto, mitad irónico, mitad paciente, que solo dominan las mujeres fuertes. Con calma, dijo que no le estaba enseñando nada, solo cuidándola. Pero su cuidado le pareció un juicio, y su orgullo, a ella, resistencia.
Su hermana observaba en silencio, anticipando ya que esto sería difícil. En un momento dado, Marta le pidió a Sebastián que no contradijera las instrucciones delante de su madre, porque la confundía. La frase le cayó como un balde de agua fría. Se ofendió, no por el contenido, sino por oírlo de alguien que ni siquiera era de la familia. Su rostro se endureció, el de ella también. La habitación parecía demasiado pequeña para la cantidad de sentimientos que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Fue la primera chispa, no romántica, sino emocional. Dos personas testarudas reconociéndose, aunque sin admitirlo. La hermana tosió levemente para romper el silencio, pero ni siquiera eso logró aliviar la tensión. Sebastián intentó retomar el control de la situación preguntándole a Marta cuánto tiempo llevaba trabajando allí, de dónde era y por qué ocupaba ese puesto. Las preguntas tenían un tono inquisitivo. Marta lo notó enseguida. Respondió con calma, pero con la firmeza de quien se niega a ser menospreciada. Dijo que estaba allí para ayudar, no para competir por territorio. La frase fue lo suficientemente directa como para herirlo sin parecer agresiva. Él apartó la mirada, sintiendo una punzada de vergüenza que no quería admitir. Marta reprimió una risa, de esas que no hacen gracia, pero que reconocen la inmadurez del otro. Su hermana, intentando aligerar el ambiente, comentó que Marta era paciente, dedicada y hacía milagros, cuidando de su madre. Sebastián respondió que milagro es una palabra demasiado fuerte, y Marta, sin perder la compostura, dijo que los milagros ocurren en la vida cotidiana, pero solo cuando uno se lo permite. Él entendió el mensaje indirecto. Su hermana lo entendió. Incluso su madre, absorta en sus pensamientos, pareció entenderlo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba sin andarse con rodeos, sin tratarlo como a un ser frágil, sin tener miedo de hurgar en sus heridas. Esto lo desarmó y lo irritó a la vez. Cuando Marta fue a buscar un abrigo para su madre, Sebastián se quedó inmóvil, con una extraña inquietud en el pecho. No sabía si quería enfrentarla, huir de ella o intentar comprender por qué aquella mujer lo había afectado tanto en tan poco tiempo. No era atracción, todavía no. Era algo más profundo, más incómodo, alguien que veía más allá de sus defensas, más allá de sus justificaciones, más allá del escudo de hombre herido que cargaba desde su divorcio. Era como si Marta hubiera abierto una ventana justo donde él había intentado mantenerlo todo cerrado con llave. Regresó, ayudó a su madre a levantarse, habló en voz baja y sonrió con una profesionalidad sincera. Sebastián lo observaba todo con una creciente contradicción en su interior. Una parte de él quería darle las gracias, otra quería discutir, otra quería pedirle que dejara de entrometerse en lo que había mantenido oculto durante años. Marta, en cambio, parecía completamente indiferente a su lucha interna. Hizo lo que tenía que hacer, sin dudarlo, y esa inesperada autenticidad lo golpeó como un viento frío que anunciaba un cambio. Cuando Marta por fin salió de la habitación, su hermana le dio un codazo a Sebastián y le dijo: «Intenta no asustar a la cuidadora el primer día». Él resopló, molesto, pero la verdad era que no sabía por qué había reaccionado así. Quizá porque Marta, con su carácter firme pero dulce, había tocado un punto sensible que él no permitía que nadie tocara. Quizá porque ella trataba a su madre como alguien que aún merecía alegría, mientras que él solo veía el dolor de la pérdida. Quizá porque, aunque no quisiera admitirlo, aquella mujer entró en la casa como una bofetada, y Sebastián se dio cuenta de que, le gustara o no, nada volvería a ser igual. La revelación llegó sin previo aviso, como todo lo que de verdad importa en la vida. Estaban en la cocina, mirando cada uno en dirección opuesta, tras otro momento tenso entre ellos. Marta removía algo en la estufa, concentrada,
como si cocinar fuera una forma de mantenerse a flote emocionalmente. Sebastián, apoyado en el fregadero, intentaba controlar su temperamento, respirando hondo para no volver a estallar. Su hermana había salido a comprar algunas cosas, y la casa estaba en silencio, solo interrumpida por el tintineo de los cubiertos y la respiración de dos adultos que ya no sabían bajar la guardia. Entonces, entre comentarios casuales, Marta mencionó que conocía esa casa desde pequeña. A él le pareció extraño. Preguntó cómo, y ella dio la primera pista. Había estudiado en el mismo colegio que él. Frunció el ceño, intentando recordar rostros del pasado, pero había tantos estudiantes, tantos años, tantas historias mezcladas con su propia confusión, que nada encajaba de inmediato. Marta esbozó una media sonrisa, casi tímida, y dijo que dudaba que lo recordara. ¿Se suponía que debía doler así? Quizás no, pero dolía. Algo en su tono le hizo pensar que arrastraba una vieja deuda con una versión de ella que nunca conoció. Persistió, intentando evocar algún recuerdo, pero solo encontró vagas reminiscencias de largos pasillos, pesados cuadernos y risas que resonaban en los patios. Marta respiró hondo, se giró hacia él y pronunció su nombre, el que le decían entonces la chica Bermúdez. El impacto fue inmediato. Los ojos de Sebastián se abrieron de par en par, como si de repente hubiera encontrado una pieza que le faltaba de un viejo rompecabezas. La chica Bermúdez. Claro que la recordaba, no su rostro actual, sino su timidez, sus enormes gafas, su cabello siempre recogido, la forma en que se escondía tras los libros, como si el mundo le quedara grande. Recordaba cómo siempre se sentaba en la primera fila, cómo a veces era objeto de las bromas tontas de los otros chicos, cómo nunca les respondía. Ahora, esa chica era la mujer que tenía delante, firme, valiente, directa, llena de presencia. La transformación lo dejó sin palabras. Marta siguió hablando, pero ahora con una vulnerabilidad que él no le había visto hasta entonces. Relató cómo pasaba horas en la biblioteca, evitando constantemente el ruido del recreo, encontrando paz en los libros porque la escuela no era precisamente amable con quienes no encajaban en el molde. Dijo que su madre, como maestra, siempre había sido una de las pocas personas que le hablaban mirándola a los ojos. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No tenía ni idea de que su familia hubiera desempeñado ese papel en su vida. Se sintió avergonzado por haberla ignorado tantas veces y por no haber visto nunca nada más allá de su propia vida. Cuando ella comentó que era popular, siempre rodeado de amigos, siempre atrayendo la atención sin siquiera intentarlo, Sebastián sintió un vuelco en el corazón. No era arrogancia, era una observación. Marta no lo dijo con resentimiento, lo dijo con sinceridad, como quien recuerda algo que ya no duele, pero que dejó huella. Intentó justificarse diciendo que era inmaduro, que ni siquiera se daba cuenta de la mitad de lo que sucedía a su alrededor. Pero Marta rió suavemente, diciendo que nadie es realmente maduro a los 15 años. Su risa, ligera y espontánea, lo desarmó de una manera inesperada. Por primera vez desde que llegó, Sebastián sintió que su pecho se relajaba, aunque solo fuera un poco. La conversación fluyó con una naturalidad que los sorprendió a ambos. Hablaron de antiguos profesores, de anécdotas escolares olvidadas, de amigos que habían tomado caminos distintos. Con cada detalle, Sebastián observaba a Marta con otros ojos. No a la cuidadora, no a la mujer que lo había confrontado, sino a alguien cuyo pasado se había cruzado con el suyo mucho antes de que el destino los reuniera en aquella casa. Era curioso pensar que el universo, de alguna manera, ya había escrito ese encuentro mucho antes de que lo supieran. La vio apartarse el cabello de la cara y notó un rasgo que no había visto antes, una rara mezcla de fuerza y dulzura en ella.
algo que no entendía cómo no había percibido antes. En un momento espontáneo, Marta confesó que siempre le había parecido hermosa la forma en que su madre enseñaba, siempre apasionada por los libros, siempre fascinada por las historias que contaba. Dijo que esa maestra era una de las pocas personas que le habían hecho creer que valía más allá de sus calificaciones. Sebastián sintió que las emociones se le sacudían de nuevo. Su corazón reaccionó como si recibiera un suave golpe. Darse cuenta de que su madre aún dejaba una huella hermosa en el mundo, incluso olvidando a tantos otros. Las palabras de Marta le trajeron una inesperada calidez al pecho, un recuerdo que no dolía a través de alguien a quien el destino devolvía a su vida bajo una nueva luz. Marta bromeó diciendo que él nunca la había notado, ni siquiera cuando se lo encontraba en el pasillo cargando una pila de libros más pesada que ella. Él se sintió avergonzado. Se rascó la nuca. Apartó la mirada, intentando justificar la distracción de una adolescente que solo quería sobrevivir a la escuela. Pero Marta asintió, como comprendiendo. No había resentimiento, solo la constatación del paso del tiempo. La chica invisible se había convertido en una mujer imposible de ignorar. Se dio cuenta de que esto le afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El silencio que siguió no fue incómodo, sino revelador. Un silencio lleno de reconocimiento, de recuerdos que encajaban, de historias que volvían para crear un nuevo contexto para ambos. Sebastián se dio cuenta de que, por primera vez, no miraba a Marta como una molestia, ni como una intrusa. La miraba como alguien que por fin la veía de verdad. Era una mirada más larga, más atenta, más humana. Marta lo notó. Él apartó la vista rápidamente, pero el leve rubor en sus mejillas delató que este reencuentro también había tocado algo en su interior. Cuando la hermana regresó de la calle y los encontró conversando, pareció sorprendida. Se respiraba una calma distinta, una especie de tregua silenciosa. Nada explícito, nada romántico aún. Solo la sensación de que algo en su interior había cambiado. El descubrimiento de su pasado compartido había creado un inesperado vínculo emocional, y aunque ninguno se atrevía a admitirlo, aquel momento abrió la puerta a una nueva dinámica, algo que silenciosamente preparaba el terreno para todo lo que vendría después, aunque ninguno de los dos estuviera aún preparado para comprenderlo. Esa mañana, la casa parecía respirar diferente. Marta se había levantado antes que nadie y había empezado a colocar pequeños detalles navideños en el salón. Una discreta corona en la puerta, luces tenues alrededor de la barandilla, un sencillo arreglo de hojas secas y cinta roja sobre la mesa. Nada extravagante, nada que resultara estridente. Era el tipo de cariño que uno solo ofrece cuando de verdad quiere devolver un poco de alegría a un hogar. Pero cuando Sebastián bajó y lo vio, se puso rígido como si se enfrentara a un recuerdo que prefería evitar. Para él no era decoración, era una amenaza, era un detonante, era dolor puro. Marta percibió de inmediato su incomodidad, pero no cedió. Poseía esa cualidad de serena valentía que la impulsaba a insistir en lo que creía mejor para su madre. Le explicó con dulzura que la decoración podría ayudar a evocar recuerdos positivos, tal vez calmar a la anciana, tal vez recuperar un poco de la mujer que siempre había amado la Navidad. Pero Sebastián reaccionó como si ella se entrometiera en un lugar que él protegía con uñas y dientes. Dijo que no era buena idea, que su madre podría confundirse, que solo le causaría más sufrimiento. Su voz sonó más dura de lo que pretendía, y Marta lo sintió, no la rudeza, sino el miedo que la sostenía. Arrancó la corona de la puerta con una prisa casi desesperada.
como si cada cinta roja fuera una amenaza directa para su madre. Marta observaba en silencio, apretando los labios para no decir lo que sentía, que su dolor le estaba robando la sensibilidad. Sabía que el Alzheimer hacía que la mente de su madre oscilara entre la luz y la sombra, y por eso creía que cualquier destello de alegría merecía la pena intentarlo. Pero también sabía cuando alguien sufre tanto que empieza a confundir la protección con la prohibición. Sebastián era así. Intentaba salvar a su madre y, sin darse cuenta, destruía lo que aún podía ser hermoso entre ellos. La hermana, al notar la tensión, intentó intervenir. Dijo que Marta solo quería ayudar, pero Sebastián estaba demasiado cansado, demasiado sensible, demasiado frustrado para escuchar. Insistió en que la casa debía permanecer neutral, sin recuerdos, sin símbolos, sin nada que pudiera despertar emociones intensas en su madre. Marta no estaba de acuerdo. Para ella, demasiada neutralidad también era abandono emocional. Creía que no había que arrancarle la vida a la casa solo porque la enfermedad se llevara fragmentos de ella. Y en ese desacuerdo tan humano, tan personal, nació la verdadera ruptura entre ambos. No se trataba de Navidad, se trataba de dolor. Marta respiró hondo e intentó argumentar con delicadeza. Dijo que su madre había sonreído al ver el tenue resplandor de las primeras luces. Dijo que la anciana parecía tranquila en aquella atmósfera apacible. Pero Sebastián replicó, diciendo que ella no entendía nada de lo que él y su hermana habían vivido, que no sabía cómo reaccionaría su madre al confundir los viejos recuerdos con los nuevos. Hablaba demasiado alto para alguien que solo tenía miedo. Y Marta, aún manteniendo la compostura, sintió que las palabras la hirieron profundamente. No era solo una discrepancia técnica, era personal, era emotivo, era el peso acumulado de todo lo que él había cargado solo. Cuando su madre entró en la habitación y vio el pequeño árbol improvisado que Marta estaba colocando, sonrió con una dulzura que llenó de vida toda la casa, y eso, en lugar de animar a Sebastián, lo destrozó, porque esa sonrisa le recordó otra Navidad, la última que pasaron todos juntos, y ver esa expresión, aún tan parecida, fue como derribar un muro interior que había mantenido intacto durante años. Apartó la mirada, intentando actuar como si nada hubiera pasado, pero Marta lo vio todo. Y fue entonces cuando comprendió que su problema nunca había sido la Navidad en sí, sino lo que la Navidad le había arrebatado. Aún así, Marta no se rindió. Siguió armando el árbol con esmero, como quien cose un vestido viejo con hilo nuevo. Cada adorno que colgaba parecía dar un poco de vida a la habitación y un poco más de fortaleza a su corazón. Él intentó detenerla, intentó discutir, intentó controlar la situación, pero la verdad era que no podía soportar que algo tan simple lo afectara tanto, y eso lo enfurecía, lo hacía sentir vulnerable, profundamente expuesto. Marta, al darse cuenta, aminoró el paso, pero no cedió. Había bondad en su gesto y una firmeza que Sebastián no supo manejar. La tensión aumentó cuando, con la voz quebrada, dijo que no quería volver a ver sufrir a su madre. Marta respondió con firmeza que su madre ya estaba sufriendo, no por la Navidad, sino por su enfermedad, y que ocultarle el mundo solo empeoraría el vacío. Era la primera vez que alguien se atrevía a confrontar esa parte de él que creía que proteger era lo mismo que controlar. Permaneció en silencio, sintiendo cómo sus palabras le traspasaban una parte que jamás permitía que nadie tocara, y Marta se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible en su corazón. La conversación se interrumpió cuando la madre, percibiendo la tensión en el ambiente, tocó el adorno más sencillo del árbol y susurró que le hacía querer cantar canciones que ya no recordaba. La frase, tan frágil y tan cierta, les cayó como una triste bendición.
Sebastián apartó la mirada, intentando contener las lágrimas que le ardían sin control. Marta vio su lucha interna, y por primera vez desde que se conocieron, sintió más compasión que oposición. Fue en ese momento cuando comprendió la profundidad de la herida que él cargaba. Al atardecer, la casa estaba iluminada por una luz tenue, casi tímida, pero siempre presente. Marta terminó su trabajo en silencio. Sebastián la observaba desde lejos, dividido entre agradecerle y pedirle que se llevara todo. No tenía fuerzas para admitir que algo en su interior se había conmovido ese día, que su dedicación lo había emocionado, que la sonrisa de su madre había reavivado algo que creía perdido para siempre, y que, incluso en contra de su voluntad, aquella mujer estaba empezando a cambiar su perspectiva sobre el amor, la Navidad y sobre sí mismo. Esa noche, el aroma de comida sencilla inundó la casa, y por un instante casi se podía creer que nada había cambiado. Marta estaba en la cocina, terminando de calentar algo ligero para su madre, mientras Sebastián ponía la mesa en silencio, intentando adaptarse a esa rutina que ya no era suya, pero que ahora lo reclamaba. Su madre entró despacio, arreglándose el cabello como años atrás, con esa elegancia distraída de maestra que nunca perdía la costumbre de cuidar su imagen. Miró a su alrededor, sonrió y de repente pronunció un nombre que detuvo el tiempo. «Vicente». El plato casi se le escapó de las manos a Sebastián. En ese momento ya no era un hijo. Era el esposo que ya no estaba allí. Se acercó a él con un brillo en los ojos que no provenía del presente, sino de los recuerdos que el Alzheimer se empeñaba en extraer de los lugares más insospechados. Le acarició el rostro a Sebastián como quien reencuentra un gran amor tras un largo día de trabajo. Le dijo que estaba feliz porque había llegado temprano esa Navidad. Así podrían armar el árbol con los niños antes de la cena. Los niños, en su mente, sus hijos volvían a ser niños, corriendo por la sala, pidiendo juguetes, armando un lío. En el corazón de Sebastián, la escena abrió una brecha. Su madre lo confundía con su padre. Sus hijos se convertían en un recuerdo, la Navidad en una dolorosa mezcla de pasado y presente. Marta observaba la escena con una mezcla de cariño y preocupación. Sabía que esa confusión era parte de la enfermedad, pero nunca dejaba de doler a quienes aún lo recordaban todo con claridad. Vio a Sebastián tensarse sin saber cómo reaccionar. Si decía que no era Vicente, se desvanecería una felicidad momentánea. Si lo confirmaba, sentía que traicionaba su propia identidad. Era una extraña prisión emocional. Su madre continuaba, locuaz, diciendo que esa sería una de las mejores Navidades de sus vidas, que la familia estaba unida, que nada en el mundo era más importante que eso. Cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas que brotaron sin querer. La hermana, al darse cuenta de la situación, entró en la habitación intentando calmar los ánimos. Llamó a su madre por su nombre, cambió de tema y le preguntó si recordaba las canciones que solían cantar juntas en Nochebuena. Pero la anciana estaba atrapada en otro tiempo. Insistía en hablar de su marido, de sus primeros sueldos como maestras, de las noches que corregían exámenes juntas con el árbol iluminado de fondo. Para ella, ese era el presente. Para ellas era el pasado puro, abierto de par en par, demasiado vívido. Sebastián se sentía como si estuviera en medio de una carretera donde el pasado se le venía encima como un camión desbocado. En un momento dado, la madre tomó la mano de Sebastián y comenzó a agradecerle por luchar tanto por ellos, por no haberse dado por vencido con la familia, por creer siempre que el hogar sería el mejor lugar para criar a los niños. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Sabía que no hablaba de aquel marido. Hablaba del hombre
que ya se había marchado, del padre que perdió en Navidad. Y sin embargo, una parte de Sebastián deseaba poder ser ese hombre, aunque solo fuera por un instante, solo para poder recibir la gratitud de la madre que sentía que ya no merecía. La confusión de ella dejó al descubierto la suya. Marta se acercó con delicadeza y les sugirió que se sentaran para que su madre pudiera contar más sobre aquella primera Navidad tan especial. En lugar de corregirla, decidió unirse al relato. Sabía que, para sanar las heridas de aquella noche, a veces lo mejor no era traer a la persona al presente, sino acompañarla al lugar donde su corazón se sentía seguro. La madre entonces comenzó a recordar detalles: el árbol improvisado hecho con una rama del jardín, los adornos de papel, el brillo en sus ojos al verlo todo terminado. Mientras hablaba, Sebastián vio en ella un fragmento del destino que no había vivido, pero que de alguna manera lo había moldeado. Porque aquel romance navideño que sus padres habían experimentado era la raíz de la familia, que ahora sentía que se le escapaba de las manos. Mientras su madre hablaba, la frontera entre pasado y presente se desdibujaba cada vez más. Llamaba a sus hijos como si fueran pequeños, les preguntaba si habían hecho los deberes. Decía que después de cenar, se sentarían todos en el sofá a escuchar a su padre tocar la guitarra. Y allí estaba Sebastián, un adulto divorciado, distanciado de sus propios hijos, atrapado en un escenario que ya no existía, pero que tenía un aroma, un color y una intensidad reales. Era como si la Navidad le ofreciera una retorcida segunda oportunidad, no para cambiar lo sucedido, sino para ver con claridad lo que de verdad importaba, y eso dolía, pero también despertó en él cosas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. En un instante de lucidez mezclada con confusión, su madre lo miró y le preguntó si los chicos ya estaban dormidos. Los chicos que ahora eran nietos adolescentes en otra ciudad, viviendo otra Navidad. Sebastián no pudo soportarlo. En voz baja, respondió que sí, que estaban bien, que habían llamado antes. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. No estaban allí, ya no pisaban esa casa en Navidad, y sin embargo, en ese momento, en su mente, la familia se reunió. Y eso, de alguna manera extraña, le produjo una discreta reconciliación en el corazón. Un profundo silencio se apoderó del lugar cuando ella se quedó dormida en el sillón, exhausta de revivir tantos recuerdos a la vez. Sebastián contempló su rostro unos segundos más, intentando fijar esa imagen antes de que la enfermedad le arrebatara otra parte. Marta la arropó con una manta, con esa delicadeza que ya le era innata, y luego se sentó a su lado sin decir nada. No había una frase hecha para remediar aquello. No había un consejo fácil, solo su presencia, y, aquella noche, su presencia fue lo que impidió que Sebastián se derrumbara por completo. Él rompió el silencio primero, admitiendo que ya no sabía cómo lidiar con todo aquello, que se sentía perdido, que a veces estaba enfadado con la Navidad, con el destino, con Dios, consigo mismo. Dijo que no sabía si estaba haciendo lo correcto, si era justo fingir que todo estaba bien para no herir a su madre, si estaba bien seguirle el juego en su confusión para mantener la paz. Marta escuchó atentamente cada palabra, sin interrumpir, sin minimizar. Al final respondió algo sencillo, que a veces amar a alguien en un estado tan frágil significa aceptar que no todas las respuestas son claras, pero que el amor sigue siendo la mejor opción, incluso cuando la mente ya no da para más. Él aún no lo sabía, pero su forma de afrontar el dolor sería precisamente lo que le ayudaría a avanzar hacia un nuevo comienzo que parecía imposible. El día comenzó de forma extraña,
con un pesado silencio que parecía acompañar a Sebastián desde el momento en que abrió los ojos. Quizás fuera el cansancio acumulado o el impacto de la confusión mental de su madre la noche anterior, o quizás simplemente esa inexplicable inquietud que surge cuando algo dentro de nosotros empieza a querer cambiar, aunque luchemos contra ello. Mientras tomaba café, oyó risas en la cocina. Marta y su hermana charlaban como viejas amigas. Aquello le afectó más de lo que hubiera querido. No eran celos, era incomodidad, porque no entendía por qué Marta podía entrar en cualquier espacio con tanta facilidad, mientras que él, su hijo, parecía tropezar emocionalmente en cada rincón de aquella casa. Más tarde, cuando bajó a buscarle medicina a su madre, oyó a Marta hablando por teléfono en el patio. Su voz era serena, pero había una sutil melancolía que lo hizo detenerse sin ser visto. No era el contenido de la conversación lo que le llamaba la atención, sino las pausas, pausas llenas de anhelo, de algo sin resolver, de alguien a quien había intentado dejar atrás. Y fue allí, en ese momento de vulnerabilidad expuesta sin querer, cuando se dio cuenta de que sabía muy poco de aquella mujer que tenía la fuerza suficiente para sostener el mundo, pero también la tristeza suficiente para casi ahogarse en ella. Cuando la vio secarse discretamente una lágrima, sintió un nudo en la garganta sin comprender por qué. A primera hora de la tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró una carpeta con el nombre de Marta en el despacho improvisado de su hermana. Le pareció extraño. La curiosidad venció a la cautela. La abrió. Dentro no había nada incriminatorio, nada ilegal, nada que justificara la desconfianza desmedida que había albergado desde el primer día. En cambio, había certificados, especializaciones y un diploma que lo dejó helado. Psicología. Marta no era solo una cuidadora. No estaba allí porque necesitara un trabajo. Estaba allí porque había elegido cuidar. La revelación lo golpeó como un puñetazo silencioso, de esos que afectan más al alma que a la mente. Se sintió insignificante. Aún con su diploma en la mano, recordó todas las veces que la había tratado como si no estuviera preparada, como si solo estuviera allí para hacer un trabajo sencillo. Recordó cada palabra hiriente que le había dicho cuando estaba frustrado, cada gesto sospechoso, cada vez que le había negado su ayuda solo para mantener el control de la situación. Se dio cuenta de que la había juzgado mal, muy mal. No era solo orgullo, era miedo disfrazado. Miedo a confiar a su madre a alguien que no fuera él mismo, miedo a admitir que no podía con la situación, miedo a reconocer sus prejuicios sobre su pasado sin saber absolutamente nada. Y eso dolía, porque siempre se había considerado justo, pero con ella había sido cruel sin darse cuenta. Cuando su hermana entró en la habitación y lo encontró absorto en su diploma, lo entendió todo sin que él dijera una palabra. Se sentó a su lado y comenzó a contarle lo que él desconocía, que Marta había salido de una relación abusiva, que había intentado rehacer su vida en silencio, que había buscado un trabajo que la alejara del pasado que la había herido. Dijo que era una de las personas más competentes que jamás habían vivido en esa casa, y que él solo estaba allí porque realmente se preocupaba por su madre. Cada palabra le recordaba que Sebastián se había creado una imagen distorsionada, basada únicamente en sus propias heridas, aún sin cicatrizar. Su hermana reveló entonces algo que lo dejó completamente desarmado. Marta no había abandonado su profesión, como él había supuesto. Se había alejado porque el hombre al que amaba la había destrozado de tal manera que le resultaba imposible seguir escuchando el dolor ajeno cuando apenas podía lidiar con el suyo propio. Necesitaba un respiro, un nuevo entorno, un lugar que no le recordara a su antiguo hogar. Allí, en aquella sencilla casa, encontró no solo un trabajo, sino una especie de silencio que no dolía. Y sin embargo,
afrontaba todo con una discreta fortaleza que nadie percibía a primera vista. Escuchó cada detalle con un nudo en la garganta, sintiendo un pesar que no se podía remediar con simples disculpas. Cuando encontró a Marta más tarde, ella doblaba la ropa de su madre, distraída, con esa delicadeza suya que parecía transformar cualquier tarea sencilla en un gesto de profundo cariño. Se quedó en la puerta, observándola durante unos largos segundos. Por primera vez, no solo vio a la cuidadora, vio a la mujer, la historia, el cansancio, la valentía, la vulnerabilidad que ocultaba tan bien, y sintió vergüenza, no por lo que había dicho, sino por lo que nunca había intentado ver. Su presencia, que antes le había irritado, ahora le parecía necesaria, casi familiar, como si la casa por fin hubiera encontrado a alguien capaz de sobrellevar parte del dolor que nadie más podía soportar. Respiró hondo antes de entrar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No quería parecer entrometido, curioso, ni demasiado culpable. Pero cuando ella alzó la vista y lo vio allí, algo cambió en el ambiente. Guardaron silencio un instante que pareció eterno. Marta notó algo diferente en él, una dulzura en la mirada, una vacilación en su postura, una disculpa que aún no había pronunciado, pero también había una pregunta silenciosa. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a revelarle sus verdades? Cuando por fin habló, su voz era más baja, más sincera, casi frágil. Le agradeció lo que había hecho por su madre. No fue un agradecimiento cortés, fue sincero. Luego intentó decir algo sobre haberse equivocado, sobre no saberlo. Pero las palabras se le enredaron, porque no era fácil admitir que se había equivocado, y mucho menos delante de alguien que cargaba con heridas reales. Marta escuchaba con atención, pero también con cierta distancia, no porque estuviera dolida, sino porque sabía reconocer cuando alguien sufría internamente. Y por mucho que quisiera suavizar la situación, era importante dejarlo sentir. Ella simplemente dijo que no tenía que explicar nada, que comprendía su dolor, que cada persona reacciona al sufrimiento de manera diferente, que ella también había cerrado puertas por miedo, por autoprotección, por supervivencia. Y fue allí, en ese simple momento, cuando sucedió algo precioso. Sebastián se dio cuenta de que no estaba tratando con una empleada. Estaba tratando con alguien que sabía amar incluso después de haber sufrido, alguien que comprendía la pérdida, el perdón y el volver a empezar, alguien que llevaba dentro de sí exactamente lo que a él le había faltado durante años. Y este reconocimiento encendió una chispa que intentó ignorar, pero que ya había comenzado a arder en su interior. La tarde se desvaneció lentamente, tiñendo la habitación con un tono dorado que hacía que todo pareciera más tranquilo de lo que realmente era. Tras lo que había descubierto sobre Marta, Sebastián pasó horas dándole vueltas a cada pensamiento, cada gesto, cada juicio precipitado. Era extraño darse cuenta de que la imagen que tenía de ella era completamente errónea, y doloroso admitir que, si hubiera escuchado más y hablado menos, lo habría comprendido antes. Su madre descansaba en la habitación y por fin reinaba en la casa ese silencio que no oprime, sino que abraza. Respiró hondo y sintió que era el momento de hablar con Marta. No por obligación, sino porque algo dentro de él necesitaba ajustarse, pedir perdón, encontrar la paz. Cuando ella apareció en la puerta, con una manta doblada, él se levantó antes incluso de pensar en qué iba a decir. Marta notó su vacilación, la intensidad de su mirada, su vulnerabilidad casi palpable. No dijo nada, simplemente esperó. Y esa capacidad de esperar sin presionar, lo conmovió más que cualquier palabra. Sebastián se pasó la mano por el pelo
y dejó escapar un suspiro cargado de años de cansancio. Dijo que necesitaba hablar, que había sido injusto, que no tenía motivos para desconfiar de ella. No buscaba defenderse ni justificarse. Solo quería ser sincero. Marta escuchó todo con una serenidad que solo puede ofrecer quien ha vivido su propio calvario emocional. No se apresuró a decirle que todo estaba bien. No intentó aliviar su culpa con frases hechas. Simplemente lo dejó terminar y luego respondió que todos cargamos con dolores que a veces pesan más de lo que el corazón puede soportar. Dijo que lo entendía, que no guardaba rencor, que sabía reconocer cuando un gesto provenía del dolor y no de la malicia. La dulzura de su voz no disminuyó la fuerza de sus palabras. Era como si éstas hubieran dado justo en el clavo, justo donde él más necesitaba consuelo. El ambiente entre los dos cambió sin que ninguno se diera cuenta. Ya no había tensión, tampoco solo alivio. Era una nueva clase de cercanía, inesperada, casi discreta, pero profundamente real. Su hermana entró en la habitación a buscar un libro y notó la energía diferente. Esbozó una sonrisa y se fue sin decir nada. La reconciliación fue silenciosa, pero estaba ahí, palpable entre ellos. Y cuando Marta sugirió que pusieran el árbol juntos, ese mismo árbol que había sido el centro de su discusión, Sebastián asintió con un gesto tímido, casi avergonzado, pero sincero. Los dos empezaron a sacar los adornos de la caja. Él los recogía con cuidado, observando cada detalle como si fuera la primera vez. Marta, con su meticulosidad característica, colocaba las luces, comprobaba los cables y ajustaba cada elemento como si fuera un recuerdo esperando ser revivido. Mientras lo montaban todo, hablaban de cosas sencillas, comidas que les gustaban, viejas tradiciones, historias de la infancia. Nada demasiado profundo, pero suficiente para que él se diera cuenta de que había vida, había humor, había un atisbo de normalidad que no había sentido en mucho tiempo. Y poco a poco empezó a reír, no la risa plena y libre de antes del divorcio, sino una risa pequeña, entrecortada, sincera. Cuando Marta encendió las primeras luces, el árbol adquirió un brillo suave, casi tímido, pero lleno de calidez. Él la observó mientras inclinaba la cabeza para comprobar la simetría, cómo arrugaba la nariz cuando la guirnalda de luces no funcionaba bien, cómo sonreía para sí misma cuando, por fin, algo funcionaba. Y se dio cuenta, casi sorprendido, de que aquella mujer poseía una belleza que residía en los detalles, en su forma de ser, no en su apariencia. La casa parecía respirar de otra manera con ella allí. Su madre, incluso descansando, parecía más tranquila, y Sebastián sintió algo nuevo, el deseo de quedarse. En un momento dado, mientras colocaba un adorno alto, perdió el equilibrio por un instante. Marta, rápida como un rayo, le sujetó el brazo. Fue un toque ligero, sencillo, natural, pero ambos se quedaron paralizados una fracción de segundo. Había algo en ese contacto, algo que ninguno se atrevió a nombrar. Él le dio las gracias en voz baja, ella sonrió con torpeza, y siguieron como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente entre ellos ya no era el mismo. Una chispa se había encendido, sin previo aviso, sin permiso. Una de esas que no emiten sonido, pero que arden lenta y profundamente. Más tarde, mientras hacían los últimos ajustes, su madre apareció en la puerta, aún adormilada. Miró el árbol, los miró a los dos y dijo que la casa seguía siendo tan hermosa como antes. Era una frase sencilla, pero que resonó profundamente en los tres. Marta tomó la mano de la anciana con ternura. Sebastián observó, con un nudo en la garganta, cómo su madre parecía mucho más viva esa noche.
Ese pequeño milagro, esa reconexión imposible, solo existía porque Marta insistió, creyó y la construyó. Y él lo sabía. Antes de apagar las luces, Marta sugirió brindar, aunque solo fuera con agua. Sebastián rió, diciendo que hacía años que no brindaba. Ella alzó su copa y dijo que era hora de volver a empezar, porque nadie merece vivir sin celebrar los pequeños momentos. Tardó un segundo en procesar la frase y otro en darse cuenta de que quizá estaba listo. Al brindar, sus dedos se rozaron ligeramente. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Marta vio cómo él apartaba la mirada y sonreía. Él vio cómo ella se sonrojaba, y allí, en esa fracción de segundo, nació el romance. Cuando ella se despidió para ir a descansar, Sebastián se quedó frente al árbol iluminado, sintiendo una extraña mezcla de culpa, gratitud, nostalgia y algo nuevo que aún no se atrevía a nombrar, que le calentaba el pecho. La casa parecía menos pesada, el aire menos denso, y así por primera vez en muchos años tuvo la sensación de que quizá la Navidad no le exigía nada, sino que le ofrecía algo, una segunda oportunidad, no solo para su familia, sino también para su propio corazón. Aún no lo sabía, pero lo que nació aquella noche lo cambiaría todo. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, como si ese día hubiera encontrado una razón especial para iluminar la casa. Sebastián despertó con una extraña sensación en el pecho, entre alivio y ansiedad, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que sus hijos llegarían en unas horas, y ese simple pensamiento le revolvía el estómago. Temía no saber cómo abrazarlos, temía que el divorcio hubiera levantado muros invisibles entre ellos, temía que la Navidad, esa fiesta que había evitado durante años, revelara todo lo que había intentado ocultar. Marta notó su nerviosismo por la forma en que movía las cosas, reordenando lo que ya estaba ordenado, paseándose por la casa como si le faltara el aire. Antes de comer, Marta encontró a su madre sentada en el sillón, jugando con el adorno dorado del árbol. La anciana parecía tranquila, pero su mirada reflejaba esa hermosa fragilidad de quien vive mitad en el presente, mitad en el pasado. Cuando Marta dijo que sus nietos estaban por llegar, los ojos de su madre brillaron con un reconocimiento inusual, como si la noticia atravesara la niebla de la enfermedad y conectara con la mujer que siempre había sido. Se arregló el cabello, pidió ayuda para elegir un vestido y, por un instante, pareció la maestra fuerte y decidida que siempre había llevado las riendas de esa casa. Sebastián lo observaba todo desde lejos, sintiendo una punzada de nostalgia. Era como si la vida, inesperadamente, le estuviera dando una segunda oportunidad. Cuando el coche se detuvo afuera y el eco de unos pasos apresurados resonó en el porche, su corazón se aceleró. Sus hijos entraron corriendo, llenos de energía, abrazando a su tía y jugando con Marta como si la conocieran de toda la vida. Sebastián se quedó inmóvil un instante, sin saber cómo acercarse, cómo romper el hielo que había dejado el divorcio. Pero entonces su hijo mayor lo vio y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Ese abrazo, sencillo y repentino, despertó algo en su interior. No era resentimiento, no era reproche, era amor puro, intacto, un amor que aún perduraba. Cerró los ojos, aspirando el aroma de su hijo, sintiendo la intensidad de esa reconexión que no necesitaba palabras. Las risas de los niños llenaban la habitación, animando hasta los rincones más silenciosos de la casa. La madre lo observaba todo con una sonrisa frágil pero sincera. Era como si la Navidad hubiera encontrado una grieta en el tiempo para existir allí, a pesar de la enfermedad, el divorcio, el dolor acumulado. Marta, sentada junto a la anciana, le tomaba la mano y se regocijaba con cada reacción positiva, con cada recuerdo que parecía despertar.
Sebastián contempló la escena y sintió una gratitud que no podía expresar. No era solo por el cuidado que le brindaba a su madre, era porque ella había logrado que la casa volviera a sentirse como un hogar, incluso cuando él lo creía imposible. Mientras los niños mostraban sus dibujos, contaban historias del colegio y les pedían que les ayudaran a armar un pastel, Marta se movía por la cocina con naturalidad, ayudando a organizarlo todo sin necesidad de instrucciones. Era impresionante cómo se integraba en ese espacio, como si siempre hubiera formado parte de esa rutina familiar. Su hermana la observaba con una sonrisa pícara, notando más de lo que dejaba ver. Sebastián intentaba ocultar lo mucho que le afectaba aquello, pero era inútil. Cada gesto de Marta parecía despertar en él un recuerdo inesperado de quien había sido. Un hombre capaz de reír, de creer, de permitirse vivir. La madre, en un raro momento de lucidez, llamó a sus nietos por sus nombres correctos y les pidió que se sentaran a la mesa. Cuando habló de la importancia de estar juntos, incluso cuando la vida intenta separarnos, Sebastián tragó saliva. Sabía que no se trataba solo de la enfermedad, se trataba de ellos, del dolor que había evitado durante años, del vacío que había intentado llenar con indiferencia, del miedo a reconectar. Marta observó cómo su mirada vagaba durante unos segundos y, con silenciosa ternura, le tocó el brazo suavemente, como diciéndole, «No estás solo». Él no respondió, pero ese contacto bastó para recordarle que aún era posible volver a empezar. El almuerzo fue sencillo, pero emotivo. Con cada risa de sus hijos, sentía el corazón cálido. Era extraño darse cuenta de lo mucho que se había distanciado de ellos sin percatarse, de cuánto creía que el divorcio había roto un vínculo que, en realidad, seguía siendo fuerte, esperando una oportunidad para resurgir. Marta notó que miraba a sus hijos con un brillo que no encajaba con la imagen cansada que había mostrado en los últimos días. Era como si el amor que había intentado reprimir por fin encontrara espacio para regresar. Y eso era demasiado hermoso para pasar desapercibido. Después de comer, los niños corrieron al patio y Marta se quedó en la sala ayudando a su madre a descansar un rato. Sebastián los observaba a los tres, a Marta acomodándose la almohada, a su madre sonriendo con los ojos cerrados, a los niños riendo de fondo. Y algo en su interior por fin cobró sentido. No se había perdido la Navidad, solo había perdido el valor de mirarla. Había perdido la capacidad de creer que aún era posible vivir momentos así. Y ahora, viéndolo todo allí, tan vivo, tan sencillo, tan real, comprendió que a veces el destino solo espera un pequeño impulso interior para hacer el resto. Más tarde, cuando todos se reunieron cerca del árbol, Marta sacó unas fotos antiguas para mostrárselas a los niños. La madre, mirando una foto suya con el pequeño Sebastián en brazos, empezó a tararear una canción que nadie sabía que recordaba. Toda la familia se quedó paralizada un instante. Fue un pequeño milagro, pero a la vez inmenso. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Marta también, y por primera vez desde su llegada, no pudo resistir el impulso de tomarle la mano durante unos segundos. No fue romántico, fue humano, fue necesario. Por la noche, las luces de la casa parecían más brillantes que el día anterior. No era la decoración en sí, era el ambiente, era el amor reencontrado, era la reconciliación que jamás había imaginado vivir. Marta fue a buscar agua a la cocina y lo encontró de pie frente al árbol, respirando hondo, como si intentara contener una emoción que no podía ocultar en su pecho. Cuando le preguntó si estaba bien, él esbozó una sonrisa tímida, esa rara sonrisa que solo aparece cuando el corazón empieza a sanar. Y ella comprendió, sin que él necesitara decir nada, que algo estaba cambiando en su interior. Algo hermoso, profundo, inevitable.
y que el siguiente paso en esa transformación estaba a punto de darse. Cayó la noche con ese silencio reconfortante, ese silencio que no duele, sino que abraza. Los niños ya elegían la música navideña para poner en el salón, mientras su hermana colocaba fruta en la mesa y Marta terminaba de encender las velas que había puesto cerca del árbol. La casa parecía distinta y, a la vez, parecía exactamente como siempre debió haber sido. Sebastián lo observaba todo desde lejos, apoyado en el marco de la puerta, como un hombre que por fin ve su propia vida desde fuera y comprende dónde estaban los defectos, los miedos, los vacíos, y también dónde empezaban los primeros indicios de sanación. Por primera vez en muchos años, no quiso huir de aquella noche. La madre apareció lentamente en el pasillo, con el vestido que Marta la había ayudado a elegir. Caminaba con pasos cortos, pero con la dignidad intacta, esa fuerza silenciosa que siempre inspiraba a sus hijos. Al entrar en la habitación y ver las luces, las velas, las risas de los niños, respiró hondo como si encontrara algo que creía perdido para siempre. Sebastián corrió a tomarla del brazo con cariño, y ella le sonrió con un brillo dulce en los ojos, un brillo que provenía de recuerdos nítidos, no de recuerdos confusos. Fue uno de esos raros momentos en que la lucidez regresaba, y su pecho apenas registró la emoción. Los niños se acercaron a su abuela, hablando todos a la vez, orgullosos de los dibujos que le habían hecho. Su madre acarició suavemente cada rostro, llamándolos por su nombre, recordando viejas historias, detalles que incluso su hermana había olvidado. Era como si la Navidad hubiera disipado la niebla de la enfermedad y abierto una ventana temporal en el tiempo. Sebastián tomó la mano de su madre como si fuera un regalo demasiado frágil para durar, porque lo era. Y precisamente por eso era aún más valioso. Marta observaba la escena en silencio, con lágrimas discretas en los ojos. Entonces todos se reunieron alrededor de la mesa para brindar, nada ostentoso, solo vasos de agua y la emoción que inundaba la habitación. Sebastián alzó su vaso con las manos temblorosas y los ojos brillantes, buscando las palabras. Dijo que era la primera Navidad en mucho tiempo que no le dolía. Dijo que aún tenía miedo, que aún tenía defectos, que aún tenía cicatrices, pero también la sensación de volver a casa. Su madre le apretó la mano y añadió: «La familia siempre espera, incluso cuando tardamos mucho en regresar». Nadie contuvo las lágrimas, ni siquiera él. Los niños pidieron encender la última luz del árbol, y Marta dejó que lo hiciera el más pequeño. Cuando la lámpara brilló, iluminando todo con un resplandor cálido y suave, la casa pareció respirar. La madre sonrió, se movió y comenzó a tararear una vieja canción, la misma de las Navidades en las que su padre aún vivía. Sebastián cerró los ojos, dejando que la música entrara donde dolía, donde faltaba algo, donde aún había espacio para reconstruir. Marta, de pie a su lado, lo miraba con un cariño tan profundo que parecía casi una oración silenciosa. Era imposible ignorar el vínculo que se había formado entre ellos. Su hermana sacó unos viejos álbumes de fotos, y todos empezaron a ver las imágenes esparcidas por la mesa, recuerdos de viajes, cumpleaños, cenas improvisadas, días que jamás volverían, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Marta sostenía una de esas fotos y comentó en voz baja lo hermoso que era ver a una familia que, a pesar de las pérdidas, había logrado reencontrarse. Sebastián la miró y se dio cuenta de algo que no había visto antes. Marta no estaba llenando un vacío. Estaba devolviendo la luz a un lugar que se había extinguido. Y eso transformó algo profundo en su interior. Mientras los niños jugaban cerca del árbol, la madre empezó a cabecear en el sillón,
pero antes de dormirse tomó la mano de Sebastián y le dijo una frase que él jamás olvidaría. «El amor nunca se pierde, hijo mío. A veces solo duerme un poco». Aquello derribó todas las barreras que había construido. Fue como si la vida, sin esfuerzo alguno, le pusiera delante la pieza que faltaba para completar un rompecabezas emocional. Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y sintió que aquella frase era, de alguna manera, el cierre de un ciclo que necesitaba completarse. Cuando Marta regresó de la cocina con una bandeja de chocolate caliente, encontró a Sebastián sentado junto a su madre, observándola dormir con una ternura que nunca antes le había visto. Él levantó la vista al verla llegar, y por un instante sus miradas se cruzaron de una forma distinta. Hubo toda una conversación sin palabras, gratitud, reconocimiento, admiración, y una chispa que, hasta entonces, ambos habían fingido no percibir. Ella dejó la bandeja sobre la mesa y se sentó a su lado, sin interrumpir, sin preguntar, simplemente permaneciendo a su lado, y eso bastó. Los niños los llamaron para que vieran nevar afuera. Marta rió, diciendo que parecía una escena de película. Sebastián salió con ellos, rozándose los hombros al cruzar la puerta. Afuera, la nieve caía lentamente, iluminada por las luces del porche. Respiró hondo, sintiendo el aire frío en la cara, y se dio cuenta de que esa noche le había devuelto algo que ni siquiera sabía que podía recuperar. La Navidad, con toda su confusión emocional, su anhelo, su perdón oculto, por fin había dejado de ser una herida y había vuelto a ser un hogar. Cuando volvió a entrar, la casa estaba tranquila y acogedora, con aroma a canela y la suave luz de las velas aún encendidas. Marta estaba colocando algunas cosas sobre la mesa, y él se acercó despacio, sintiendo cómo su corazón latía con un nuevo ritmo, más ligero, más vivo. Le dijo que no sabía cómo agradecerle todo lo que había hecho. Ella sonrió, diciendo que no había hecho más que ser ella misma, pero él sabía que era algo más, era el destino, era sanación emocional, era amor inesperado. Y, en ese instante, Sebastián lo comprendió. La vida le había reservado un verdadero regalo, y estaba allí mismo, frente a él, iluminado por el árbol que habían colocado juntos. ¿Sabes? Al final, esta historia no trata solo de un hombre que redescubrió la Navidad. Trata de algo que, en el fondo, todos evitamos admitir. A menudo, solo nos damos cuenta de lo que realmente importa cuando la vida nos obliga a detenernos. Cuando algo se rompe dentro de nosotros. Cuando los recuerdos pesan más que el presente. Él solo se dio cuenta de esto cuando se vio obligado a regresar al único lugar que aún conservaba lo que quedaba de sí mismo. Y quizás estés pasando por un momento similar. Tal vez tú también tengas una Navidad dolorosa, un recuerdo doloroso, una añoranza que no sabes dónde guardar. Tal vez tú también hayas creído que algunas cosas jamás volverán a tener sentido. Pero déjame preguntarte algo. ¿Lo que perdiste se ha ido para siempre? ¿O simplemente está latente, esperando un gesto, una conversación, una persona, un poco de valentía para despertarlo de nuevo? La vida tiene sus sorpresas. A veces te devuelve lo que te quitó. A veces sana justo donde dolió. A veces te presenta un escenario que parecía imposible. La familia reunida, los recuerdos revividos, un corazón que una vez tuvo miedo, listo para intentarlo de nuevo. Y esto no sucede por casualidad. Sucede cuando finalmente decides dejar de huir. Ahora dime, ¿qué parte de tu vida necesita una segunda oportunidad? ¿Qué dejaste atrás que aún extrañas en el fondo? ¿A quién te gustaría ver entrar por la puerta ahora mismo? Tu respuesta podría ser el comienzo de un nuevo comienzo que jamás imaginaste. Si esta historia te conmovió, deja un comentario y cuéntame qué más te impactó. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo.
porque aún tenemos muchas historias que pueden ayudarte a ver tu propia vida con más esperanza, incluso si, por ahora, parece difícil.